Bienvenidos a nuestro viaje a través de las sombras del cine de terror. Hoy exploraremos el mundo del horror en su forma más pura, donde lo grotesco y lo monstruoso se entrelazan para crear criaturas que nos atormentan incluso en nuestros sueños. Desde seres desollados hasta abominaciones mutantes, hoy les presentamos los 5 monstruos más grotescos del cine que han dejado una marca indeleble en la historia del género, desafiando nuestra percepción de lo que es el miedo. Número 5. El Mutant Baby de Eraserhead es uno de los elementos más perturbadores de la película, dirigida por David Lynch. Su diseño es intencionalmente grotesco y surrealista, presentando una apariencia de bebé deformado con piel arrugada y características extrañas. La criatura emite sonidos inquietantes y tiene un aspecto que provoca tanto asco como angustia, simbolizando el miedo a la paternidad y a la responsabilidad. La forma del Mutant Baby se convierte en una representación visual del caos y la desolación que envuelven la vida de Henry, el protagonista. La criatura es más un símbolo de ansiedad que un ser convencional, lo que refleja el estilo surrealista de la película y su exploración de la mente humana. Eraserhead es una obra maestra del cine surrealista que sigue la vida de Henry Spencer, un hombre que vive en un mundo industrial y opresivo. La historia comienza con Henry recibiendo la noticia de que es padre de un bebé mutante, lo que desata una serie de eventos extraños y perturbadores. La película está llena de imágenes oníricas y escenas inquietantes que reflejan el estado mental del protagonista. A medida que la historia avanza, Henry se enfrenta a sus propios miedos y ansiedades, mientras lidia con la presión de ser un padre en un entorno hostil. La película no sigue una narrativa convencional, sino que presenta una serie de viñetas que exploran temas de alienación, angustia y la lucha con la identidad en un mundo desolador. La atmósfera claustrofóbica y el simbolismo profundo de Eraserhead han convertido a esta película en un clásico de culto. El Mutant Baby se erige como un emblema de los temores más profundos de la paternidad y la alienación, desafiando al espectador a confrontar sus propios sentimientos sobre la vida, la muerte y la responsabilidad. Número 4. Gabriel es una de las creaciones más inquietantes del cine moderno de terror. Su diseño es perturbador y original, combinando características humanoides y grotescas que lo hacen único. Gabriel tiene un rostro distorsionado, que se asemeja a una mezcla de humano y monstruo, lo que provoca una sensación de inquietud. Su cabello es oscuro y desordenado, y su postura es anormalmente flexible, lo que le permite moverse de formas antinaturales y aterradoras. A medida que avanza la película, Gabriel revela su forma más oscura y aterradora, destacando su fusión con Madison, la protagonista. Este aspecto simbólico refuerza el tema del trauma y la violencia en la historia, ya que Gabriel representa tanto un ser maligno como el reflejo de los miedos internos de Madison. La naturaleza de su diseño se convierte en una manifestación visual del horror psicológico, lo que lo convierte en un personaje memorable en el género. Malignant, dirigida por James Wan, es un thriller de terror que sigue a Madison, una mujer que experimenta visiones de asesinatos violentos. A medida que las visiones se vuelven más frecuentes y realistas, Madison descubre que Gabriel, una entidad con la que tiene una conexión psíquica, está detrás de estos crímenes. La historia comienza con la infancia de Madison, marcada por traumas y experiencias aterradoras. Gabriel, que fue el resultado de un experimento médico fallido, tiene la capacidad de manifestarse a través de Madison, obligándola a revivir las experiencias violentas de los asesinatos que comete. Este vínculo psíquico se convierte en el eje central de la narrativa, explorando cómo el trauma del pasado puede tener consecuencias aterradoras en el presente. A medida que Madison investiga la conexión con Gabriel, se enfrenta a la realidad de su historia familiar y los secretos oscuros que la rodean. La película combina elementos de horror psicológico con giros inesperados, llevando al público a un clímax impactante donde Madison debe confrontar tanto a Gabriel como a su propia historia. Malignant es un ejemplo de cómo el terror puede entrelazarse con temas de identidad y trauma, utilizando el horror como un medio para explorar la complejidad de las relaciones humanas y el impacto del pasado. Número 3. Frank Cotton es una de las figuras más memorables del cine de terror, y su aspecto grotesco es uno de los elementos más impactantes de Hellraiser.
Tras su encuentro con los cenobitas, su cuerpo es despojado de piel, mostrando músculos expuestos, tejido en descomposición y una apariencia que evoca tanto horror como empatía. Su figura es alta y delgada, con una piel que parece estar en estado de descomposición. Esta representación visual simboliza el sufrimiento y el tormento que ha experimentado en el inframundo. En su forma resucitada, Frank parece un ser más cercano a un zombi que a un humano, con ojos hundidos que reflejan desesperación y dolor. La transformación de Frank es un aspecto central de la narrativa. Su cuerpo se convierte en un símbolo del precio que se paga por buscar placer sin límites. A medida que se alimenta de la sangre de otras personas para recuperar su forma humana, su apariencia se vuelve cada vez más grotesca y desoladora, destacando la monstruosidad de su existencia. Hellraiser, dirigida por Clive Barker, es una película que redefine el género del terror al introducir elementos de horror psicológico y corporal. La historia comienza con Frank Cotton, un hombre que busca la experiencia máxima del placer. Para ello, abre una misteriosa caja de Le Marchand, que le lleva a un encuentro con los cenobitas, seres interdimensionales que exploran los límites del dolor y el placer. Después de ser atrapado en el inframundo y sufrir torturas inimaginables, Frank escapa de su prisión, regresando a la vida en un estado lamentable. Su hermano Larry y su esposa Julia, quienes están en una relación tensa, se mudan a una casa que anteriormente pertenecía a Frank. Julia, quien había tenido una aventura con Frank, se obsesiona con su regreso y decide ayudarlo a recuperar su forma humana. Para hacerlo, comienza a atraer a hombres a la casa y los mata, proporcionando su sangre a Frank para que pueda regenerarse. A medida que la historia avanza, la relación entre los personajes se vuelve cada vez más compleja. Larry se convierte en una víctima involuntaria en este juego de horror, mientras que Julia se debate entre su deseo por Frank y su lealtad hacia Larry. Los cenobitas, liderados por el icónico Pinead, eventualmente regresan para reclamar a Frank, llevando la historia a un clímax devastador que explora temas de deseo, culpa y la naturaleza del sufrimiento. Número 2. La Pale Lady es una de las figuras más memorables y escalofriantes de Scary Stories to Tell in the Dark. Su apariencia evoca una mezcla de tristeza y terror, siendo una figura etérea que se presenta con una piel pálida y un vestido blanco que parece fluir con el viento. Su rostro, aunque humano, tiene un aspecto distorsionado que provoca miedo, sus ojos vacíos y su sonrisa siniestra se combinan para crear una presencia inquietante. El diseño de la Pale Lady se basa en la estética de los cuentos de terror, utilizando elementos visuales que evocan la nostalgia y el horror infantil. Su figura parece desvanecerse y desdibujarse, lo que añade un elemento sobrenatural a su personaje. La combinación de su apariencia delicada con la amenaza que representa hace que su presencia sea aún más aterradora. Scary Stories to Tell in the Dark, dirigida por André Bredal, es una antología de terror basada en los cuentos del autor Alvin Schwartz. La historia se desarrolla en la década de 1960, cuando un grupo de adolescentes descubre un libro de cuentos de terror que pertenecía a una niña llamada Sarah Bellows. A medida que leen las historias, las criaturas y los relatos cobran vida, llevando al grupo a enfrentar sus peores miedos. La Pale Lady es uno de los antagonistas principales que emergen de las páginas del libro. Representa el miedo a lo desconocido y la vulnerabilidad de la infancia, simbolizando el horror que acecha en la oscuridad. A medida que los adolescentes se enfrentan a las criaturas, deben confrontar no solo a la Pale Lady, sino también a sus propios miedos y traumas personales. La película explora temas de amistad, valentía y la importancia de enfrentar el pasado. A medida que los personajes luchan por sobrevivir a las historias que han cobrado vida, deben trabajar juntos para desentrañar el misterio detrás del libro y encontrar una manera de detener la maldición. La Pale Lady se convierte en un símbolo del horror infantil, representando los temores que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Número 1. The Slitherer, también conocido como el Parásito, es un monstruo grotesco que se presenta en la película Slither. Su diseño inicial es el de un pequeño parásito que se infiltra en los humanos, pero su verdadera forma se revela a medida que infecta a las personas. La criatura se convierte en un ser grande y amorfo, con una piel viscosa y gelatinosa, que se arrastra y se mueve de manera inquietante.
A medida que avanza la película, The Slitterer toma forma de una masa repulsiva con tentáculos y orificios que emiten secreciones, evocando una sensación de horror visceral. Su aspecto grotesco y su capacidad de transformación hacen que sea una representación del horror corporal, jugando con los miedos a la pérdida de control y a la descomposición. Slither, dirigida por James Gunn, es una mezcla de horror y comedia que sigue a una pequeña ciudad que es invadida por una forma de vida alienígena. La historia comienza cuando un meteorito aterriza cerca de la ciudad, liberando un parásito que infecta a un hombre llamado Grant. A medida que el parásito toma control de su cuerpo, Grant se transforma en una criatura monstruosa que comienza a infectar a otros habitantes. La trama se centra en la lucha de los personajes por detener la invasión antes de que sea demasiado tarde. La esposa de Grant, Starla, y un sheriff local se ven atrapados en esta batalla contra el horror. A medida que intentan descubrir la verdad detrás de la criatura, se enfrentan a situaciones cada vez más absurdas y aterradoras. Slither es conocida por su tono irreverente y humorístico, combinando momentos de terror visceral con situaciones cómicas. La película juega con la idea del horror corporal, utilizando el grotesco diseño de The Slitterer para explorar temas de identidad, control y la naturaleza del miedo. A medida que la historia avanza, los personajes deben enfrentar no solo la amenaza externa, sino también sus propias inseguridades y deseos. Después de ver estas aberraciones, ¿te atreves a ver estas películas? Recuerda que este mes y el siguiente será dedicado al terror. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Buenas noches.